Vamos a iniciar la etapa de la Rúa, que asume con una herencia muy pesada, una suerte de bomba de tiempo que deja el menemismo. Este primer episodio que vamos a hacer de la etapa de la Rúa y del gobierno de la Alianza. Sí, yo diría que por razones de tiempo nos concentremos en este primer capítulo en qué pasó con la herencia recibida de la Rúa y cómo la manejó. Perdón, de Menem. La herencia recibida por recibida de Menem, perdón, sí. De Menem y cómo la manejó de la Rúa, ¿no? Lo cual llevó a la crisis. Y después de la crisis, bueno, vienen dos capítulos graves, el megacanje del 2001 y después la crisis de la convertibilidad en diciembre. Pero la hecatombe. Claro, la crisis final. Pero entonces, efectivamente, de la Rúa recibe como herencia una bomba de tiempo de la convertibilidad de Menem. Recordemos 2-3 datos de Menem importantísimos. Él asume con una deuda de 62.000 millones de dólares, números redondos, de Alfonsín. No nos olvidemos que Alfonsín se había tenido que ir antes de terminar su gobierno por la crisis de deuda. Deja una herencia de 62.000 millones, viene todo el periodo de la década menemista de los 90, donde Plan Brady de por medio para apoyar la convertibilidad, una relación de convertibilidad ficticia entre peso y dólar, ¿no? Un dólar atrasado, como se vuelve a repetir ahora y como fue la constante de todas las crisis. Y Menem duplica la deuda en 10 años, la recibe en 62 y la deja en 122.000 millones. La duplicó. Habiendo vendido todas las joyas de la abuela. Y además, y además había vendido activos por valor de aproximadamente, difieren las cifras, de unos 35.000 millones, con el argumento del viejo argumento de pago de deuda con activos. Exacto. Y resulta que vendió 35.000 de activos y además duplicó la deuda. Sí. O sea, la situación con un agravante, que el Fondo Monetario y el establishment lo seguía apoyando pese a que los números no le cerraban. Porque cuando Menem, hay que recordarlo, viaja a la Asamblea General del Fondo Monetario y el Banco Mundial del año 98, el entonces director gerente del Fondo Monetario, que era Jacques de la Rosière, lo presenta a Menem, que estuvo en vivo y en directo en la Asamblea General, como un hombre, como un ejemplo. Se remite a la Asamblea diciendo: ustedes tienen que tomar como ejemplo a este hombre que supo manejar, estabilizar la situación, etc. Y ese mismo año 98, el informe técnico del Fondo Monetario Internacional estaba dando que la convertibilidad no se podía sostener. Sí. En el año 99, las elecciones, asume de la Rúa, porque aparte de que la gente fue perdiendo entusiasmo y motivación y ayuda por el tema menemista, había una cuestión, más de 2 mandatos no había. Consecuentemente pierde Menem. Sí, entonces, Menem destruyó al país estructuralmente y la situación social era gravísima. Habían aparecido los clubes del trueque, que la gente apelaba a comprar y vender cualquier cosa para poder comer. El desempleo, la pobreza. No había un solo índice que le favoreciera. Sin embargo, el establishment mundial lo seguía defendiendo. Bueno, está pasando ahora. Es la repetición del ciclo. Yo digo que hay 3 grandes etapas de sobreendeudamiento argentino, aunque durante 50 años todos los gobiernos aumentaron la deuda. La primera fue la etapa del proceso, bajo Martínez Dios y compañía. La segunda fue la convertibilidad menemista. Y la tercera es el tándem que viene entre Macri y Milei, que se vuelve a intentar la misma política. Endeudar al país no con el falso argumento del déficit fiscal, porque el déficit fiscal es provocado por la deuda, sino para sostener el atraso cambiario. El país se endeuda para sostener el dólar, que fue lo que sostuvo la convertibilidad. Entonces, la herencia de la Rúa, entrando en materia con el tema de hoy, es que de la Rúa recibe el compromiso de tener que estabilizar una convertibilidad que ya no tenía base,
porque no había dólares y no había préstamos externos para poder sostener el 1 a 1 de la convertibilidad, porque la convertibilidad se sostenía con deuda. Si no la alimentaban con más endeudamiento, no podían tener el 1 a 1. Si no tenían el 1 a 1, corrían el peligro de una macrodevaluación. Por eso con De la Rúa viene la presión tanto de sectores empresarios como también de sectores internacionales de que el país devalúe. Eso era el terror, es como ahora Milei. Era el terror, porque si devalúan se traslada a precio, se le dispara la inflación y ya tenían el antecedente de su propio presidente radical, Alfonsín, que se había tenido que ir por eso. No nos olvidemos que en esa época, no sé exactamente el año, pero Jacques de la Rosière es sustituido por el alemán Horst Köhler. Recordemos para los espectadores que desde que se creó las dos instituciones básicas de Bretton Woods en el año 44, el Fondo Monetario y el Banco Mundial, existe una regla aceptada de que siempre el titular del Fondo Monetario es un europeo y el vice un norteamericano, y el Banco Mundial a la inversa, siempre el titular es un norteamericano y el vice un europeo. Entonces, el titular europeo del Fondo Monetario, que era Jacques de la Rosière, un francés, es sustituido por el alemán Horst Köhler, que después iba a ser presidente de Alemania. Exacto. Y después echado por corrupto en Alemania. Exacto. Pero, ¿qué ocurre? Cuando asume Horst Köhler, la situación se le endurece también en el plano externo, porque el Fondo Monetario empieza a apretar con sus medidas de plan de ajuste. Y un gobierno que asumía y tiene que encarar un plan de ajuste, ¿no? Si bien tratan de hacerlo todos al principio, como lo ha vuelto a hacer ahora recientemente Milei, pero ¿qué ocurre? Tenía la guadaña de que un plan de ajuste siempre es impopular y además era ¿para qué? Para pagar deuda. Entonces tenía la contra de que tenía la presión, digamos, popular o de la gente, de la opinión pública, acerca de que tenía que producir una reactivación de la economía, mientras que estaba en un esquema de ajuste, y que los prestamistas lo condicionaban para que haga más ajuste, y tenían en el Fondo Monetario alguien que todavía presionaba en forma más dura, porque ahí había en los organismos internacionales existen las internas que son más violentas y peores que las de los gobiernos, ¿no? En todos los organismos, ¿no? Yo creo que sin excepción. Y el fondo tenía su propia interna, porque el titular, que era Horst Köhler, estaba, no digo enfrentado, pero no estaba en línea con el vicetitular, que era Stanley Fischer. Que Stanley Fischer, creo que ha fallecido hace poco, que había estado primero, creo que estuvo en el Banco Central de Israel, después en Estados Unidos, venía de la banca Goldman Sachs, o sea, gente del mundo financiero, ¿no? Pero a su vez, Cavallo se entendía, la gente de Cavallo se entendía más con el vice del fondo, que era Stanley Fischer, y no con Köhler, que era el mano dura, que le había dicho de que algo así, que había llegado un momento en que amenazó, según parece, con que no le desembolsaba más ayuda financiera a la Argentina si el país no devaluaba. Y acá es claro, para el esquema, todos los esquemas de base liberal, el atraso cambiario es una forma de contener la inflación. Pero entonces ubiquemos esto. Asume De la Rúa con la bomba de tiempo de la convertibilidad, que había que aguantarla. ¿Cómo se aguanta la convertibilidad? Con deuda. ¿Dónde tenía la deuda? Los acreedores, como pasa siempre con los acreedores usureros, y como las ratas que escapan cuando el barco se une, son las primeras, ¿no? Dudaban de seguir sosteniendo el esquema si De la Rúa no ofrecía un programa coherente. En ese momento el ministro de Economía era José Luis Machinea,
que durante el gobierno Alfonsín había sido presidente del Banco Central, que hemos hablado del tema, el que formalizó la estatización de la deuda externa privada. Hay que acordarse también de eso, ¿no? Machiné asume el Ministerio de Economía y, como pasa con todos los gobiernos, arrancan bien, vendiendo buenas ideas, pero llegaba el momento en que el tema tenía que ser sostenido. Para eso necesitaba un paquete de ayuda. Fue lo que se denominó en su momento el blindaje, ¿te acordás? Famoso blindaje. El famoso blindaje. El blindaje era, por así decirlo, como se dice en el lenguaje coloquial, una vaca de acreedores que pusiesen plata para sostener la convertibilidad, porque la convertibilidad necesitaba dólares de respaldo. Si no, ¿dónde estaba la convertibilidad peso-dólar? Lo de siempre, el cuello de botella de los dólares versus los pesos. Todo el discurso de la dolarización de la economía, yo digo que en gran medida es un discurso hueco, porque la economía está dolarizada de hecho, y la Argentina tiene una economía bimonetaria de hace mucho tiempo, ¿no? Después podemos discutir sobre causa-efecto de inflación o devaluación o atraso cambiario o lo que sea, pero lo cierto es que la realidad es que la Argentina tiene una economía bimonetaria. Y entonces, si le faltan los dólares, entra en crisis, como ahora en lo que está ocurriendo con Milei. Ahora, de todas maneras, el tema es así. Se ponen en vía varias líneas de contacto para ver quién prestaba y cómo, porque había una discrepancia entre cuánto y cómo se le prestaba a la Argentina. La cifra sé que era alrededor de 40.000 millones de dólares que necesitaban reunir para salvar la convertibilidad y mantener la política económica. Pero los organismos internacionales, no nos olvidemos que en esa época estaba primero Clinton y después, no sé en qué año lo reemplaza George Bush hijo. Pasa de los demócratas a los republicanos. Y con George Bush asume el famoso secretario del Tesoro O'Neill, que O'Neill era, como pasa ahora con la gente de Trump, era más de ponerse de que Estados Unidos primero, no ayudemos a nadie, que cada uno se arregle como pueda. Fue el famoso discurso de O'Neill, donde dijo, contrario a la deuda, ¿no? Dijo la famosa expresión, ¿por qué los plomeros y los electricistas norteamericanos, para poner un ejemplo, el contribuyente medio, tiene que participar en planes de salvataje para países que no supieron administrar sus finanzas públicas? Lo cual, desde el punto de vista objetivo, tenía razón. Desde un punto de vista norteamericano. Pero ¿qué pasa? Se saltean varios capítulos. Sí, pero se tragó el capítulo principal. Claro. El capital financiero que lucraba con esa especulación que él condenaba eran los capitales de Wall Street que manejan su política. Exacto. Entonces, Estados Unidos se mantiene en ese dualismo insoluble de que la política financiera la manda Wall Street, no la manda el secretario del Tesoro, o al revés, Wall Street coloca al secretario del Tesoro. En un discurso perverso en el cual simplifican y con cierta malicia, porque la Argentina, al igual que el resto de Latinoamérica, son países que han sido saqueados en dólares, siempre han pagado mucho más de la deuda que han tomado, sí. Es decir, han sido deudas usurarias. En todo caso, ellos se han beneficiado. Sí. Además, una cosa que lo hablamos desde el primer capítulo que está, los países como la Argentina no se endeudan porque necesitan, es porque el capital financiero les coloca una cuota de endeudamiento. ¿Por qué? Porque el negocio del capital financiero es canalizar el excedente financiero internacional, que proviene, entre paréntesis, en su mayor medida del lavado de dinero, y cuyo principal componente es el lavado de dinero del narcotráfico.
Así que en definitiva estamos que las deudas públicas se alimentan o son el receptáculo de ese lavado de dinero. Y termina a su vez derivando, apalancando un modelo de sometimiento y de extractivismo económico, Claro. financiero y de materias primas. Toda Claro. vez que imponen políticas que empobrecen a los pueblos que reciben estas deudas maliciosas. Es la fractura entre, que tanto hemos hablado en otras veces, entre economía y finanzas. Exacto. La economía van por un lado y la finanza por otro, pero la finanza mata a la economía, Exacto. porque le impone condiciones de saqueo financiero tales que la economía no puede responder. No puede responder a menos que le presten más dinero. Entonces es como el drogadicto que cada vez necesita más droga para poder sostener su situación. No, estamos perfectamente en línea con esto. Entonces, yendo a esto que es parte de la herencia de la Rúa. Pero de la Rúa, esto no es cuestión de Juliano, es público y notorio, fue un hombre que no tenía la capacidad de decisión suficiente, enérgica y oportuna para encarar un tema así. No era el consenso general, del cual yo participo también, es que no estaba a la altura de poder capear la crisis que le dejaron. El único atenuante es que en realidad el culpable venía del menemismo. Pero bueno, cuando alguien es elegido presidente, es elegido justamente para arreglar la situación. Esa fue su campaña electoral, ¿no? Ahora, ¿cómo era una de las frases de la campaña electoral de la Rúa? Que era algo así, un eufemismo, como diciendo, ahora vamos a estar bien, ahora vamos a hacer las cosas en serio. Y justo le toca a él esa herencia, digamos así. Entonces, la clave de la Rúa era la constante. No se tenían dólares para pagar la deuda. Entonces había que entrar en un apoyo financiero con más deuda para sostener el endeudamiento existente. Entonces necesitaban una vaca de apoyo internacional, el blindaje, unos 40.000 millones de dólares, pero había que reunirlo. Y la gente de los organismos internacionales, no nos olvidemos que en una época dura había sido la crisis de México, primero en el 95, en la crisis del tequila. Después vino la crisis de Rusia. De Moscú en el año, creo que fue 97, 98. 98. Y después la del 99, que fue la devaluación de Brasil, que fue un masazo para la Argentina. O sea, las cosas no estaban bien a nivel internacional. Incluso simultáneamente estaba en crisis Turquía y estaban los países grandes, los grandes deudores, Brasil también, estaban en crisis. Entonces, dentro de ese esquema, el problema que tiene el Arrua es falta de Estado para tomar decisiones que se tenían. Entonces, de la Rúa trata de cumplir con los acuerdos firmados y renovados con el Fondo Monetario que le exigían plan de ajuste y reformas estructurales. Y trata de llevarla adelante. La más notoria fue como todo plan de ajuste implica una caída de los ingresos reales de la gente, o sea, lo paga el pueblo argentino. Pero en particular se armó lío entre las reformas estructurales de la Rúa con la ley de reforma laboral. Que desató una crisis política. Que desató la crisis política, ¿por qué? Porque esa ley de reforma laboral establecía en ese momento, fue aprobada, fue aprobada con la famosa Banelco. Banelco, claro, ahí estalla el escándalo de la Banelco, que para poder cumplir con la exigencia del Fondo Monetario de dictar una ley de reforma laboral que extendía el periodo de prueba. Contémosle a la gente que por ahí no lo sabe. Sí. Se le llama el escándalo de Banelco porque el jefe de gabinete de entonces, Flamarique, el ministro de Trabajo. Ministro de Trabajo, no le alcanzaban los votos. El que lo denuncia es Moyano. Él le dice que no le iban a alcanzar los votos y él le contesta que con la Banelco, es decir, con la tarjeta de crédito, iban a comprar los votos necesarios. Claro, hubo dos expresiones coincidentes, aunque todos fueron trascendidos, pero tomaron estado público, fue todo un escándalo. Primero era que había que cumplir con el fondo para dictar, entre otras, la ley de reforma laboral.
Esa ley de reforma laboral establecía algunas medidas, por ejemplo, la suspensión de la ultraactividad, la no renovación automática de los convenios colectivos de trabajo, alargar los periodos de prueba para que hubiese más contratación libre por parte de las empresas. Es decir, era una ley que tenía varias disposiciones, yo me anoto las cosas, pero bueno, no voy a estar ahora viendo punto por punto. Y no le daban los votos en el Congreso. A raíz de eso fue que necesitaron, como es Vox Populi, como se hizo la investigación, comprar votos peronistas del PJ, de entonces, del justicialismo, en el Senado. Y el que largó eso fue... ¿Cómo? Moyano. No, el que lo manejó el bloque de la Rúa, por el que era entonces secretario parlamentario en el Congreso. Sí, pero Moyano es el que lo denuncia. Claro, Moyano después reacciona en contra porque, separemos por eso, hubo un problema por el vía del Congreso y otro problema por vía de la CGT. Porque la CGT, que estaba creo que entonces Daer, era favorable al gobierno. Y Hugo Moyano estaba en contra. Y es Moyano, como vos decís, el que denuncia eso a posteriori. Pero en el Congreso la cosa había sido piloteada por un mendocino que terminó preso. Un mendocino, y el que actuó como operador de todo eso fue el secretario parlamentario Pontacuarto. Ese termina preso. No, después fue sobreseído todo, salieron todos sobreseídos del escándalo. Pero, ¿qué ocurre? El tema fue que se dijo, yo en ese momento era asesor en el Senado, así que me dejé el hervidero de rumores de todo tipo, hasta alguien que comentaba que entraron en el despacho, supuestamente el despacho de Pontacuarto, donde se estaba distribuyendo el dinero físicamente, y alguien de confianza entró sin pedir permiso y vio a la gente contando dinero sobre el escritorio. Y dice que dijeron, vos no viste nada, y ahí nomás le dieron un fajo, había cualquier fabulación sobre eso, pero lo cierto es que el senador que levantó eso fue el peronista Cantarero, que no sé si era de Santiago del Estero o Tucumán. Me acuerdo porque yo era asesor en el Senado en esa época, y imagínate que eso era un hervidero de comentarios. Bueno. La cuestión que la ley se aprobó y el juicio, porque paralelamente intervino la justicia, duró no sé cuánto tiempo y después terminaron todos sobreseídos. Acá no existió, no se probó la coima, no pudo establecerse soborno y consecuentemente, colorín colorado, el cuento ha terminado, pero la ley quedó aprobada. Ahora, tratando de ver esto, ¿por qué? A raíz de esto renuncia Chacho Álvarez, el vicepresidente. No nos olvidemos que de la Rúa tenía un gobierno de coalición de la Alianza, que constituían el radicalismo y el Frepaso. El Frepaso. Pero que de la Rúa estaba enfrentado con Alfonsín, que era el verdadero mandamás del radicalismo. Y eso lo puedo hasta decir por experiencia. El nivel de virulencia de los radicales alfonsinistas contra el del arruismo era así, a terminar. Por eso después atribuyeron tanto la versión de que hubo un complot donde el propio Alfonsín primero le restó el apoyo a De la Rúa, ¿no? Y después es que se había asociado con Duhalde para quitarle el apoyo, pero eso viene después de todo este periodo. Ahora, las notas más importantes de ese periodo fue que a raíz del escándalo de Badenelco renuncia el vicepresidente Chacho Álvarez, con lo cual se rompe la coalición de hecho, ¿no? ¿Y por qué eso? Dentro de la explicación es que Chacho Álvarez vio que las cuentas no cerraban y se quiso despegar a tiempo, porque cuando ve que un gobierno no da pie con bola
y además el presidente no tenía la rapidez política de manejar la coalición, automáticamente se le empieza a desmoronar. Entonces Carlos Chacho Álvarez renuncia, se va. Eso fue en octubre del año 2000. O sea, fue elegido en diciembre del 99 y ya en ese periodo de 10 meses del año ya se le agravó la situación económica. Se produce el escándalo y hubo otras variantes también de denuncia. Cambia, no sé si en ese momento cambia también el jefe de gabinete, que era Terraño, si no me equivoco, sí, Terraño, por Cristian Colombo. Exacto. Que era un hombre más ligado al capital financiero y a la parte del endeudamiento. Pero sí, a Chacho Álvarez ya también se le hacía incómodo participar de un gobierno que seguía una línea liberal. Claro. Con López Murphy luego, se le hacía muy incómodo, claro, él que siempre fue un progresista, aparentemente nacional, ser parte de un gobierno que era la continuidad de un proceso de entrega y de saqueo liberal. Exacto. En ese año, la deuda que dejó Menem en 122.000 millones de dólares ya había subido un poco, a 128. Pero se estaba negociando el blindaje. Que eran otros 40 y tantos mil. Agregar 40.000 millones de salvataje, que lo estaba piloteando como ministro de Economía Machinea. Pero la situación se le pone difícil a nivel internacional porque ahí había todo tipo de influencia, desde los organismos internacionales a favor y en contra. Concretamente, parece que la discrepancia fundamental era que los organismos internacionales, influenciados por Estados Unidos y por la mentalidad de cambio del presidente Bush con el secretario del Tesoro O'Neill, le decían que si había que salvar a la Argentina, el capital privado tenía que participar en el 50% y no ser un salvataje a cargo de los organismos internacionales, como diciendo, no nos pasen la cuenta a nosotros, que se hagan cargo. O'Neill creo que fue, si no me equivoco, el propio O'Neill, donde dice, los prestamistas que hicieron malos tratos de deuda se tienen que aguantar la situación. No sé si fue él u otro funcionario que lo dijo. O sea, había una polémica ya a nivel internacional, porque ya había ocurrido esto con el escándalo de México del 95, había ocurrido con lo de Rusia, que le prestaron una suma muy alta, pero hubo un desembolso de 5.000 millones de dólares, pero resulta que los 5.000 millones de dólares aparecieron en Nueva York, estaban depositados en bancos norteamericanos, porque los jerarcas rusos de entonces, época de Yeltsin, ¿no?, ¿qué hicieron? Se apropiaron del préstamo de fondos, y eso tomó Estado público. Gran así corrupto, que el nudo de la cuestión de la corrupción venía allí. Entonces, Machinea, cuando ve que no puede concretar el blindaje, ¿no?, porque se habían comprometido, ahora no tengo la discriminación acá, pero se habían comprometido, creo que eran, por ejemplo, digamos, 13, 14 mil millones del Fondo Monetario, 2, 3 mil millones del Banco Mundial, del BID, etcétera. Incluso el único que participó, el gobierno de España, que participó con 1.000 millones de dólares, también en el salvataje, eran de 40, o sea, mucho más. Pero no se llegó a reunir la suma. Entonces, desde ese momento, crisis política, cuentas que no cerraban, deuda que subía, cuenta de intereses que empezaba a crecer, porque la Argentina se estaba endeudando con tasas del 11, 12, 13% anual en dólares, lo cual en ese momento creo que las tasas estaban en el 3, en el 4, como ahora, que vuelve a ser la Argentina el país que paga las tasas más altas del mundo. Entonces, viendo que no cerraba, ya Machinea había querido despegarse del tema, como pasa con todos los ministros y gobiernos, cuando la cosa se pone pesada, se desentienden. Y en ese momento es cuando se produce la crisis, que es que Machinea renuncia a fines de febrero. Cuando renuncia a fines de febrero, el gobierno ofrece el Ministerio de Economía a la línea liberal con López Murphy y el equipo de gente de Fiel.
que son profesionales calificados, pero bueno, son calificados pero son liberales, o sea, venían con la idea de un plan de ajuste, que uno cuando lee los borradores de ese plan de ajuste, era, ahora sería Milei 2.0, ¿no? O López Murphy 2.0, con baja de los salarios que ya se había producido una rebaja salarial, creo, a la administración pública y de los jubilados del 13%, ¿no? O sea, medidas de ajuste directamente donde se restringía. Sí, por eso termina durando tampoco López Murphy, porque venimos a un ajuste no, y 2 semanas, claro. Intenta empezar un ajuste más salvaje. Claro, la fecha exacta, porque López Murphy asume en marzo, y la fecha exacta, creo que del discurso, creo que fue el 15 de marzo, donde él lo enuncia cuando no tenía respaldo parlamentario, con lo cual iba a haber un cortocircuito, ya estaba existiendo el cortocircuito. Después, el propio radicalismo que no apoyaba, el peronismo opositor. Entonces, ¿qué ocurre? La gestión de López Murphy en el Ministerio de Economía duró creo que 2 semanas, porque me suena que fue en la segunda quincena de marzo, ¿no? Y en consecuencia López Murphy queda descalzado en su programa económico, porque no tiene apoyo político ni decisión del presidente. Y entonces el presidente, aconsejado por una serie de sectores interesados en salvar la convertibilidad, llaman, la lógica fue esta, dice, y para salvar la convertibilidad llamemos al padre de la convertibilidad, Cavallo. Al padre de la criatura. Claro, a ver si el que creó la convertibilidad, aunque no fue solamente él, es el que lo salva. Y así, bueno, por tiempo ahora redondeamos acá, pero así es como se produce la vuelta de Cavallo al Ministerio de Economía, sucediendo a López Murphy con la esperanza de que Cavallo traía la solución del tema. Bueno, no sé si hemos sí, más no, o está menos... perfecto. Y vamos a ver cómo Cavallo, el plan de convertibilidad comienza con Cavallo y va a terminar de alguna forma con Cavallo, porque termina explotando. Lo va a reventar, que claro. Lo vamos a ver, don Héctor, en el próximo capítulo. ¿Le parece? Sí, de acuerdo, Santiago. Gracias como siempre, Héctor. De nada.